Y yo quería pues hacer una mención especial a todos los agricultores, porque gracias a ellos podemos saborear los platos que podemos preparar o que nos preparan los grandes chefs, pero es cierto que sin el trabajo constante de los agricultores, que finalmente pues ellos son los que desde el principio se preocupan por esa materia prima. Y no se desanimen nunca, porque las cosas tienen su encanto a través del trabajo, que no se puede hacer de otra manera, y yo sé que ellos pues, bueno, siempre le ponen ahí mucho amor, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que ojalá el año que viene pues por lo menos estemos nuevamente los que estamos aquí y muchos más. Gracias a todos. Este año hemos dado un salto importante. Hemos pasado ya más de 70 más de 70 empresas colaboradoras y más de 42 actividades más 24 comidas. Vamos creciendo. Este año vamos a incorporar también a 2 o 3 localidades. A Villanueva del Camino se incorpora una localidad también querida, que es hermana, como vecina de Plasencia, San Gil, y en este caso también se va a incorporar a Villanueva Jaramillo, perdón. Son 3 localidades más que unimos a nuestro proyecto. Estamos pendientes de que Coria, que por situación de tiempo no ha podido unirse con nosotros, se una para que los 5 territorios del Campo Arañuelo estén presentes en esta fiesta, digamos así, pimentonera. Presentaría un borrador también a la Dirección General de Turismo para hacer un club de rutas sensoriales Pimentón de la Vera. Un club parecido a la ruta del queso, la ruta del aceite, que pensamos que puede dinamizar no solo las 3 semanas que hasta ahora venimos trabajando, que no lo he dicho, pero lo digo ahora, del 12 al 27, 28 de noviembre, hemos ampliado un poquito también, porque queremos salir de aquí, porque no tenemos ya fecha suficiente en las 3 semanas que estamos trabajando, nos vamos a ir a diciembre también y este enero, y nuestra idea es, si el día de mañana contamos con el apoyo de la Dirección General y de los ayuntamientos que nos acompañan, pues dar un paso y que estas actividades sean a lo largo de todo el año. Agradecerse con cordialidad a la prensa, que sois nuestros mejores embajadores, sin vosotros no seríamos nadie. Animar a los presentes y a los ayuntamientos que nos faltan de las 5 comarcas pimentoneras, que poco a poco lo iremos enganchando al proyecto, porque esto es un proyecto de todos. Vamos a sacar en cuestión de 2 días un nuevo concurso de 3 sorteos de participación de los viajeros y visitantes en Facebook e Instagram, dándonos a conocer, haciendo una serie de preguntas. ¿Qué conocemos? Pues vamos a poner, por ejemplo, ¿conoce usted las catedral de Plasencia? ¿Conoce usted el castillo de Granadilla? ¿Conoce usted el Museo del Pimentón de la Vera? Que contesten, buscar participantes, va a ser una forma de acercarnos al visitante y al viajero. Damos la palabra seguidamente a doña Elizabeth Martín de Clara, alcaldesa de Garroviers de Alconétar y diputada de Agricultura. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Diputación sigue apostando por este proyecto, un proyecto que, bueno, ya como su propio nombre indica, programación, festival gastronómico, es ya identidad en esta provincia. ¿A qué feria gastronómica no vamos que no nos identifiquen con este olor rojo y además el olor tan peculiar que tiene el pimentón? Por supuesto, desde Diputación se está trabajando pues, para apoyar al sector de la restauración y de la hostelería, que esto pues, está impulsando en toda esta comarca y en las 5 comarcas que están dentro de este proyecto. Afecta concretamente, creo que a 50 municipios, si no me equivoco, lo que son las 5 comarcas. Esto pues, facilita a todos los agricultores de estas zonas que continúen con este trabajo y asegura y afianza pues, aún más lo que estamos comentando en esta mesa, que no sea una 5 edición, que sea una 6ª, una 7ª y lleguemos a una 10ª o aún más. Y lanzo desde aquí que desde Diputación estamos abriendo una pequeña puerta para hacer la ruta. Estamos trabajando en un vídeo promocional que promocione a toda esta comarca y promocione pues, a este producto, al pimentón de la Vera. Y esto pues, es algo muy positivo para nuestra provincia y más ya con productos tan afianzados como es el pimentón de la Vera. Muchísimas gracias.